Palabras del señor Rodolfo Arce Portugués, director de la Escuela de Administración Pública. Adelante, don Rodolfo. Gracias, Esteban. Señores autoridades de gobierno que nos acompañan, miembros de la mesa virtual, estimados docentes, estudiantes y público en general conectado a este importante evento. Muy buenos días tengan todos. Hoy conversaremos sobre el ingreso de nuestro país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, por sus siglas OCDE, en el marco de la lección inaugural de este primer ciclo 2021, en donde las disciplinas de administración pública, administración aduanera y comercio exterior tienen un importante rol para el futuro del país en el marco de las buenas prácticas que este órgano promueve. Desde la administración pública como disciplina científica de saberes múltiples y diversas necesidades, nos encontramos ante el reto de comprender qué significa promover una mejor calidad de vida en las personas por medio de esas buenas prácticas en ejes tan variados como la educación, la salud, la ciencia y tecnología, la lucha contra la corrupción, la economía y la contratación pública, entre otras decenas de áreas en las que hay que prepararse y adaptarse para cambios vertiginosos, como lo son las estrategias comerciales del país que inciden en nuestra rama de aduanas y comercio también. En la lección inaugural tenemos el honor de contar con el señor Andrés Valenciano Yamuni, ministro de Comercio Exterior, y también como escucha de nuestro querido exalumno y hoy docente, el señor Dwainer Salas Chaverri, viceministro de Comercio Exterior. La charla Costa Rica en la OCDE, oportunidades y desafíos en la gestión de lo público, reviste de gran importancia para nuestros estudiantes y para el país en general, porque debe permitirnos ver más allá del corto plazo y conocer de primera fuente qué falta para culminar ese proceso que inició en 2011. Los cambios del mundo se aceleran por la pandemia, pero ¿qué significa esto en el marco de una tarea de cómo incorporarse a esa organización en medio de una crisis sanitaria, una crisis fiscal y una crisis de empleo en el país? Independientemente de ello, conocer, aprender e implementar este tipo de prácticas, considero que puede conducir a Costa Rica a un mejor desempeño en sus servicios públicos, en la forma en que los profesionales enfrentan nuevos retos y asumen una toma de decisiones que requiere aplomo para dotar de sostenibilidad a las estrategias y acciones requeridas para lograr ese objetivo de mejor vida para los ciudadanos. Sin más preámbulo, doy por inaugurado el primer ciclo lectivo 2021 e invito a los docentes y estudiantes a plantear sus preguntas por nuestras redes sociales para tener una participación interactiva. Señor ministro, adelante. La Escuela de Administración Pública, el SICAP y la Universidad de Costa Rica está deseoso de escuchar sus palabras. Bueno, muy buenos días a todos y todas. De verdad, muchísimas gracias por este espacio para compartir sobre este tema que estoy seguro que es de interés de todos y de todas, porque nos da una oportunidad como país de dar un verdadero salto en cómo entendemos la gestión pública y cómo somos parte de una discusión a nivel global sobre cómo nuestros países pueden avanzar en mejorar la institucionalidad y así la vida de las personas. Entonces, hoy la presentación, como pueden ver, pues va a estar compuesta por tres partes muy concretas. Uno, pues entender muy brevemente cuáles son esos grandes desafíos de la gestión pública. Luego, contarles un poco cuál ha sido el proceso de Costa Rica
a través del proceso de adhesión en la OECD y cómo todo esto contribuye de manera muy concreta para mejorar la institucionalidad y la formulación de la política pública basada en evidencia, y ya después abrir un espacio para preguntas y respuestas, que espero que sea un espacio bien interactivo. Entonces, empezando por el tema de los desafíos de la gestión pública, como ustedes, las personas que nos escuchan, reconocemos, que el mundo enfrenta una gran cantidad de retos, algunos de los cuales son muy visibles, son muy concretos, que tenemos presentes, retos a nivel global como lo puede ser el cambio climático. Hay otros que sabemos que son grandes retos, pero aún no entendemos la magnitud y lo que eso va a implicar para la gestión de la política pública. Y ahí estamos hablando de que pues se ha discutido lo que podría ser otro tipo de pandemias asociados a la resistencia a los antibióticos, temas asociados a temas de ciberseguridad, el reto de la inteligencia artificial, temas de la guerra armamentista, las oportunidades que presentan las migraciones masivas, es decir, una gran cantidad de retos que nos tienen que llevar a reconocer que si bien podemos prepararnos para algunos de esos, hay un alto grado de incertidumbre. Y eso entonces, pasando a la siguiente filmina, pasa a una reconceptualización que se está dando a nivel global sobre cómo la institucionalidad, cómo los gobiernos pueden pasar a ser frágiles, como en algunos casos se ha visto que son las instituciones ante un evento como puede ser la pandemia que hemos estado viviendo, a un cambio de paradigma, a no solamente ser resilientes, ¿verdad? Porque la resiliencia pues muchas veces nos lleva a poder absorber un shock o una crisis como la que se está viviendo y que la institucionalidad vuelva a su lugar a donde estaba antes, o más bien el verdadero cambio de paradigma es cómo las instituciones pueden aprender y ser realmente ágiles, adaptarse al cambio, y esa va a ser la definición del éxito de aquí en adelante para cualquier persona que trabaja dentro de la administración pública, dentro de las instituciones y también pues dentro del mismo liderazgo de los gobiernos, que tenemos que desarrollar la capacidad para adaptarnos, así como se lo decimos a los estudiantes y a las personas ahora, de la necesidad del aprendizaje permanente, de estar aprendiendo y adaptándose constantemente a los cambios del mundo laboral, pues las instituciones también tienen que tener ese modelo de poder adaptarse. ¿Y cuál es el gran reto ya a nivel de Costa Rica, que siento yo en la siguiente filmina? Yo no sé, muchos de ustedes habrán escuchado dentro de la mitología, pues, de la historia de Dédalo e Ícaro. Y cuando se cuenta este cuento, pues, la mayor parte de las veces que cuando yo pregunto si han escuchado esto, pues la gente solo cuenta una parte de ese cuento. Y es que cuando Dédalo le da las alas a Ícaro, lo que le dice es que cuidado con volar demasiado cerca del sol porque se le pueden derretir las alas. Pero en realidad Dédalo también le dice que tenga mucho cuidado de no volar muy bajo porque se le pueden mojar las alas y al mismo tiempo pues llevarlo a esa caída mortal. ¿Y por qué les cuento esto? Porque en Costa Rica, si hay un reto, si yo tuviera que definir un reto de nuestra administración pública, es que tuvimos demasiada cautela en el diseño institucional, en nuestra legislación, en nuestra reglamentación, en poner muchos puntos de veto, en ser excesivamente cuidadosos en la seguridad y en la reglamentación del quehacer de todas nuestras instituciones, que nos han llevado a un estado de poca capacidad de adaptación. Es decir, fuimos sobrecautelosos hacia un lado, y en un país en donde existen tantos puntos de veto y hay una gran dificultad para adaptarse, para innovar, para darle la posibilidad a que funcionarios públicos puedan de manera innovadora emprender nuevas ideas y sugerencias de cómo hacer la gestión de la política pública, nos ha llevado a una incapacidad de tomar decisiones
drásticas que nos permitan irnos adaptando de manera muy ágilmente. ¿Por qué? Y ya con esto cierro para entrar al tema de la OCDE. Muchos países alrededor del mundo han reconocido que en la política pública, cuando hay alto grado de incertidumbre ante retos sistémicos, como lo fue la pandemia, los países que salieron adelante no necesariamente fueron los que pudieron diseñar respuestas a la primera y la tuvieron bien, sino fueron aquellos que pudieron reconocer que iban a tener que ir aprendiendo, probando cosas y corrigiendo el rumbo. Es decir, la capacidad de adaptación, la que les dio la posibilidad de responder de manera adecuada ante un reto tan complejo como ha sido esta pandemia, pero puede ser de cualquier otra índole que vamos a requerir que las instituciones y las personas que trabajan en la administración pública reconozcan que es la capacidad de adaptarnos lo que nos va a permitir salir adelante frente a retos que incluyen pues temas globales, complejos, volátiles, ambiguos y que no necesariamente vamos a tener las respuestas a buenas y primeras. Ahora, eso no significa que entonces tenemos que olvidarnos de toda la construcción y el principio de legalidad que vive en Costa Rica. Entonces necesitamos una forma estructurada de poder tomar decisiones, una forma estructurada que nos permita promover la innovación, que nos permita reconocer cuáles son las mejores prácticas en esta materia. Y ahí es donde entra la OCDE para darnos realmente la mejor plataforma que el país puede contar para entender cuáles son las tendencias a nivel global en materia de política pública, para ser copartícipe de esa discusión y realmente empezar a colaborar en el rediseño institucional que se requiere para poder competir a nivel global. Entonces, para comenzar, darles una breve introducción de qué es la OCDE, pues vamos a ver este pequeño video y luego de esto ya empezamos a ver cómo para Costa Rica esto tiene un impacto directo. ¿Qué tenemos en común? Todos buscamos una vida mejor, una buena calidad de vida. Imaginemos un mundo que ofrezca una vida sana y plena, con ingresos dignos, acceso al conocimiento y oportunidades para desarrollar nuestras habilidades, donde se respete y se cuide el medio ambiente, que proporcione bienestar y del que nos sintamos parte. La OCDE ayuda a construir este mundo. Reuniendo a personas que comparten sus ideas y buscan soluciones que funcionen para todos, analizando los desafíos comunes a los que nos enfrentamos, desde el desempleo juvenil al acceso a una educación de calidad, la pobreza en la vejez o la evasión fiscal, abordando cuestiones que afectan a nuestras vidas, como la automatización, el cambio climático o el acceso a la vivienda. Trabajamos para facilitar la cooperación internacional, comparamos datos e información, analizamos problemas y aprendemos los unos de los otros. La OCDE es un lugar donde gobiernos, parlamentos y sociedad civil se reúnen para mejorar el bienestar de las personas. La OCDE establece estándares y mejores prácticas. Diseñamos mejores políticas para una vida mejor. Gracias. Continuamos. Con eso pues se pudieron dar una idea de lo que el secretario general, que ya va saliendo porque ya está cumpliendo pues su mandato, secretario general Ángel Gurría, que ha sido un gran aliado de Costa Rica durante todo este proceso, él ha dicho, ¿verdad? Esta frase se ha citado mucho, pues resume lo que vimos en ese video y resume ese espíritu de la OCDE, en donde nos ayudan como país a tomar decisiones basadas en evidencia robusta y confiable y en donde podemos participar de manera activa en el diseño de esos nuevos estándares. Es decir, es rodearnos de
no solo expertos, sino personas que han hecho reformas institucionales en sus países para tener pues gran éxito en materia fiscal, social, económica, ambiental, todos los ejes que vieron en el video que se resumen. Y este pues mensaje del secretario general Gurría pues lo que nos permite es elevar la barra de lo que la gestión pública debe ser. Ahora algunos ejemplos muy concretos. Estoy seguro que ustedes ya han escuchado, ¿verdad?, de estos grandes ejes y el impacto que ha tenido la OCDE con todos los países miembros y con otros países que no necesariamente son miembros de la organización, pero que también están constantemente leyendo y adoptando estas mejores prácticas. Temas que van desde la lucha contra la elusión fiscal, obviamente el tema de la mejora de los sistemas de educación. Costa Rica, mucho antes de ser miembro de la OCDE, pues ya utilizábamos pues las pruebas PISA para poder compararnos cómo estaba el rendimiento de nuestros estudiantes en la capacidad de lectura, en la capacidad de la comprensión en temas de matemática y demás. Esto pues nos permite monitorear también la efectividad de nuestras instituciones de traducir los recursos, la inversión en impacto directo de las personas. Siguiente, pues también temas de gobierno corporativo, las empresas estatales. Esto es un tema que para Costa Rica es de vital importancia. Como ustedes saben, pues en Costa Rica tenemos bancos públicos, tenemos, por supuesto, el tema del manejo de la electricidad y las telecomunicaciones dentro de empresas estatales, temas de seguros, y es importantísimo pues entender cómo es un manejo mucho más efectivo y eficiente de este tipo de empresas estatales. Tema contra la corrupción, que muchas veces requiere una coordinación a nivel global para poder tener un verdadero impacto en temas de corrupción, y pues aquí el ir adoptando mejores prácticas y ir desarrollando estándares pues nos permite a todos los países tener ese frente común, ¿verdad?, para este tipo de retos. En este momento pues 37 países son parte de la OCDE, como muchos de ustedes saben, y Costa Rica está a punto de convertirse en el país número 38. Que vean el ser uno de los pocos en Latinoamérica, seremos el cuarto en Latinoamérica, el único en Centroamérica, también nos permite ser un país que puede jalar a otros en la región, jalar a otros a motivarlos a que puedan ir adoptando este tipo de mejores prácticas y compartir una visión de desarrollo basado en la inclusión y la sostenibilidad dentro de una región que necesitamos pues elevar los estándares en ese sentido. Pues aquí un breve resumen del montón de cosas que representa la OCDE para Costa Rica. Por un lado, pues, por supuesto, algo que nos permite mejorar nuestra capacidad dentro de la función pública. También, pues, un think tank, que esto es importantísimo porque constantemente la OCDE está sacando investigaciones que son punta de lanza en todos los ejes que nos podamos imaginar, que trascienden la función pública, porque las investigaciones también tienen que ver con el rol, por ejemplo, del sector privado, de la sociedad civil, cómo se puede trabajar de manera mucho más cerca entre el gobierno y estos otros actores sociales y económicos. Por supuesto, el tener estadísticas y evidencia a lo largo del tiempo de manera robusta nos permite dar trazabilidad, nos permite pues entender cómo la toma de decisiones va afectando el giro o la dirección que llevan las variables sociales, económicas, ambientales, etcétera, que se quieran seguir. Por supuesto, el entender cómo otros países elaboran política pública y cómo eso se puede adaptar al contexto costarricense y utilizarlo para aprender de los errores de otros. Y aquí el tema de crear estándares internacionales que nos sirve no solo a nosotros para entender pues cómo es que está midiendo esa barra en otros países, sino también cómo ayudamos a co-crear estándares internacionales en aquellas áreas que Costa Rica tiene mucho que enseñarle al mundo entero. Algo muy valioso de todo este proceso, la OCDE, es la participación misma de los funcionarios de las instituciones públicas de Costa Rica. Aquí les trajimos algunas frases de funcionarios del MISIT, del Ministerio de Salud y del Banco de Costa Rica, que básicamente ejemplifican cómo las personas que participan en los diferentes foros, en las diferentes comisiones, aprenden pues
desarrollan nuevas competencias, reconocen la importancia de esa adaptación, de la importancia de innovar, la importancia también de ir cambiando esa aversión al riesgo que existe dentro de los mismos funcionarios públicos para la toma de decisiones y así poder ir alineándonos a los diferentes estándares. Entonces, con esas frases, pues pueden ver cómo no es solo un tema a veces que se puede quedar en el tema de las estadísticas, los informes. No, esto afecta directamente de manera positiva a las personas que participan en los procesos, que nos permite también subir la barra dentro de nuestros mismos equipos de trabajo. Ahora, pasando brevemente un recorrido de lo que ha sido este proceso de adhesión, ¿verdad? De ingreso a la OCDE, vean que es un proceso largo desde el 2012 que comenzó, lo que demuestra la importancia de la sostenibilidad en la política pública, ¿verdad? Estos procesos que se convierten más allá de ser un proyecto de un gobierno, es una visión de Estado, porque es una visión a largo plazo que requirió lo que ha sido durante todo este proceso, la continuidad y el compromiso del país, independientemente del gobierno que estuviera, un compromiso con el proceso para llegar a este punto que nos da, ahora que estamos ya finalizando el proceso de adhesión, la oportunidad de nuevo de tener una visión de Estado a largo plazo basado en estos estándares internacionales. Para llegar a este punto, Costa Rica tuvo que pasar por un proceso muy exhaustivo que ahora que están viendo los 22 comités técnicos que se aprobaron, aquí es importante detenerme y hacer un reconocimiento a que durante todo ese proceso de esos 3 gobiernos distintos que han pasado, en donde pues ministros y ministras han venido y han ido, la constante ha sido el equipo de funcionarios de las diferentes instituciones que le han dado continuidad a todo este proceso y que han logrado mostrar, vean, en todos esos comités de temas que van como tal vez los que más se conocen a nivel público, ¿verdad? Tal vez el tema de educación, el tema de la salud, temas fiscales, macroeconómicos, pero en temas tal vez mucho más técnicos, como pueden ser temas de manejo de los residuos químicos, temas de la pesca, temas anticohecho y corrupción, de mercados financieros, ha sido gracias a funcionarios de las diferentes instituciones que han logrado mantener el avance, ido haciendo las mejoras, y ahí particularmente un reconocimiento al equipo de COMEX, el Ministerio de Comercio Exterior, que hoy nos acompañan varias personas, Marian Bennett, Tatiana Vargas, que las veo por acá conectadas, y el resto del equipo de COMEX, que han sido ellos que le han dado la continuidad y que han permitido que esto sea una política de Estado, porque en cada uno de estos comités, Costa Rica ha tenido que mostrar la capacidad, la voluntad política para poder ir haciendo las reformas para llegar a ir cumpliendo a ciertos estándares o por lo menos tener una hoja de ruta clara de cómo vamos a ir alcanzando esos diferentes estándares a nivel global. Siguiendo, bueno, el tema de gobernanza pública, vean que esto nos ha ayudado muchísimo en cosas que ya Costa Rica ha tenido que tomar decisiones complejas a nivel país, pero que el estar también teniendo un tercero apolítico, ¿verdad? Como lo puede ser la OCDE, que nos ha hecho evaluaciones de, bueno, ¿cuál es el impacto que tendría en el crecimiento económico, la generación de empleo, la inclusión social, un tema como la regla fiscal, como esa reforma? La OCDE participó activamente haciendo estudios econométricos para entender cuál era ese impacto. Y así pues con el resto de diferentes diseños y por supuesto potenciales impactos de proyectos de ley y de reformas que el país ha tenido que dar a lo largo del tiempo. Además de eso, pues temas como ya mencioné de las empresas propiedad del Estado, vean que esto es un tema importantísimo que ya ha permitido que a nivel del Poder Ejecutivo se establezca una unidad asesora que le va a dar, que va a monitorear y que va a asegurar que las empresas que pertenecen al Estado mejoran temas de transparencia, rendición de cuentas, temas contables, cómo está la gobernanza, es decir, cómo están las juntas directivas, cómo se eligen las personas que participan en las juntas directivas de estas empresas del Estado. Todo eso buscando la mayor eficiencia para que, basado en lo que hemos visto alrededor del mundo que funcionan, que estas empresas del Estado puedan competir,
puedan además rendirle cuentas a la ciudadanía. Esto ha sido un ejercicio muy valioso que ha llevado a que se generen reportes y, por supuesto, que se mejoren los procesos y se transparenten los procesos, ya, como ya mencioné, de la gobernanza de estas empresas del Estado. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta para concluir ya el proceso de adhesión a la OCDE? Pues, básicamente, lo que nos hace falta es el segundo debate en la Asamblea Legislativa. Como ustedes saben, ya sucedió el primer debate, fue a consulta a la Sala Constitucional. Ya eso siendo aprobado, pues pasa ahora a la Asamblea de nuevo para ese segundo debate. Teniendo el segundo debate, luego sigue el proceso de ley tradicional, en donde el presidente de la República tiene que firmarlo. Teniendo esa firma del presidente de la República, este instrumento, por decirlo así, se deposita ante las autoridades francesas y ya Costa Rica, pues, pasa a ser formalmente el miembro número 38. Es decir, estamos realmente en la recta final o la parte inicial de lo que podría ser ese proceso de mejora hacia la gestión pública, porque si bien ya hemos tenido que pasar esos 22 comités, ahora se nos abre un mundo de oportunidades realmente valioso que necesitamos que toda la institucionalidad pública y otros actores, ¿como cuáles? Como la academia, sin duda alguna, que en las instituciones de enseñanza reconozcan el sinfín no solo de informes y de estudios que la OCDE brinda, sino también lo que nos pueden dar las posibilidades de que otros actores, medios de comunicación, la sociedad civil, las ONGs, el sector privado, también se apropien de este proceso y vean cómo cada uno puede ayudar para mejorar la función de las instituciones públicas, pero también de esa relación con el sector privado y el sector público. Siguiendo. Vamos a ver ahora, antes de ver este video, una pequeña introducción. Don Álvaro, que ustedes lo van a ver en el video, es una de las personas que lidera el foro económico de la OCDE. Pero él, además de haber sido un gran aliado de Costa Rica durante todo este proceso, él le tocó vivir en carne propia la crisis fiscal muy compleja que vivió Portugal al final, bueno, a principios de la década del 2010, 2011, 2012. Portugal se vio en un proceso de reforma sumamente complejo que necesitó pedir apoyo no solo de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario. Y tuvieron que hacer unas reformas hacia la austeridad pública durísimas. Y él fue una de las personas que pasó por ese proceso como ministro en su momento, y ahora es una persona con la cual pues nos ha ayudado a Costa Rica durante todo este proceso, pero no hablando desde la teoría, sino él ya viendo lo que significa una negociación. En ese caso eran con tres grandes instituciones, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y con el Fondo Monetario Internacional. Y sabe lo que significa a nivel político tener que tomar estas decisiones. Este tipo de apoyo y este tipo de asesoramiento de personas expertas es valiosísimo y es parte de lo que nos ha ayudado también a entender pues cuáles eran los posibles caminos que Costa Rica podía tomar en medio de una situación compleja como la que estamos viviendo. Entonces, escuchamos a Álvaro hablar sobre estos potenciales beneficios. Hay tres grandes beneficios de estar en la OCDE. Primero, una actitud reformista. La OCDE es todo sobre reformas, es un estado de espíritu sobre reformar. Y entonces estamos hablando de hacer reformas de competencia, de educativas, reformas del sistema de pensiones o reformas del sistema fiscal. La OCDE es todo sobre eso, compartir experiencias entre países, entender lo mejor que está haciendo en el mundo, por eso, y tener esa actitud reformista. Y por eso Costa Rica estar en la OCDE va a ayudar a tener esa actitud reformista. El segundo beneficio es la credibilidad. Estar en la OCDE, estar entre los mejores, estar entre los países con las mejores prácticas del mundo, y por eso va a dar una credibilidad a Costa Rica muy importante, que va a ayudar a atraer más inversión extranjera, pero también a ayudar en los mercados internacionales. Y finalmente, yo pienso que estar en la OCDE tiene un beneficio muy claro de consenso político. Estar en la OCDE, como dije, tiene esa actitud reformista, de hacer reformas, y va a ser más fácil
haber consenso político sobre qué reformas hacer en el futuro para tornar Costa Rica cada vez más próspera, cada vez más, a crecer cada vez más, pero también cada vez más inclusiva. Y yo pienso que esos tres beneficios sumarían muy bien lo que es la OCDE y la importancia de pertenecer a ese organismo. Gracias. Sin duda, ese espíritu reformista manda una señal muy fuerte de compromiso y también de apego a la seguridad jurídica y a los mejores estándares. Entonces, para Costa Rica, que también uno de los grandes motores de nuestra economía es la atracción de inversión extranjera directa, pues el formar parte de la OCDE sin duda es un sello de calidad para los inversionistas, es un sello de calidad porque de nuevo demuestra que somos, que tenemos un compromiso para ir mejorando la gestión pública, tenemos una hoja de ruta clara y que queremos hacerlo bajo los mejores estándares. Entonces eso es algo que nos ayuda a mejorar concretamente el clima de inversión. También al final del día, para poder tomar buenas decisiones, necesitamos tener buena información, datos confiables, necesitamos tener la trazabilidad en el tiempo y necesitamos cada vez más compararnos con los mejores, no solo los mejores en la región, porque hay algunos aspectos en que nuestra región tal vez todavía hay grandes brechas y entonces el estar en la OCDE nos permite compararnos pero con los mejores del mundo y hacerlo de manera consistente durante el tiempo. De verdad que es un activo muy valioso que tenemos. El tema de la eficiencia y la transparencia, por supuesto, esto nos permite no solo rendir cuentas, que las instituciones rindan cuentas ante la ciudadanía, porque al ser evaluados y participar en reportes e informes hechos por terceros, es evidencia clara, concreta, sobre el trabajo que ha venido haciendo cada institución y así poder demostrar, pues, cómo interactuar frente a otros, pueden ser diputados, pueden ser la sociedad civil, medios de comunicación o en la academia, el poder dar cuenta sobre cómo vamos avanzando frente a los estándares. Y todo esto, ¿verdad? Con un compromiso a la mejora continua, ¿verdad? Esto es lo que mencioné al puro inicio de la charla, de la necesidad de reconocer que necesitamos seguir cambiando, que necesitamos adaptarnos, de que tenemos que dar la oportunidad a personas que tienen ideas y sugerencias de cómo poder mejorar la función pública de hacerlo, porque si no, tenemos el riesgo de quedarnos estancados, tenemos el riesgo, como ya mencioné, de por miedo a no tomar decisiones, no se nos van a quemar las alas, pero sí se nos van a mojar las alas, como a Ícaro, y nos podemos quedar estancados, inmovilizados, y entonces el estar en un ciclo de mejora continua nos obliga a seguir avanzando en ese proceso de toma de decisiones. Pues estas son algunas de las evaluaciones periódicas que Costa Rica forma parte de, es decir, ya siendo miembro de la OCDE, nos van a estar evaluando, vamos a estar formando parte de estos diferentes estudios. Por ejemplo, tal vez el más importante o el que más se destaca dentro de la OCDE es el Comité de Análisis Económico y del Desarrollo, que es como la columna vertebral de la política económica de la OCDE. Este es el principal instrumento que usa la OCDE para evaluar y es transversal porque toca todas las áreas, casi que toca los 22 comités, ¿verdad? Así de amplio es. No los toca todos a profundidad, pero sí da un panorama muy completo de cómo está el país en materia, pues, económica, social, ambiental y demás. Y en esto, pues, vamos a formar parte de esto que se realiza cada 2 años de manera muy rigurosa con un equipo de especialistas que vienen a dar seguimiento a cómo va Costa Rica avanzando. Después otros muy específicos, como es el tema de cohecho, que ya mencioné, que es un tema que se lidera del Ministerio de Justicia, que tiene que ver con temas de anticorrupción, que es muy importante para nuestros países en América Latina, particularmente, que tenemos que seguir mejorando. Después hay unos compromisos específicos que la OCDE nos ha pedido, que son compromisos post-adhesión. ¿Por qué? Porque muchos países, y esto ha sido la historia, una vez que forman parte de la OCDE, algunos pierden ese espíritu reformista que hablaba Álvaro. Y la verdad es que es importante mantenerlo. Entonces, hay un compromiso para que estas evaluaciones post-adhesión continúen y Costa Rica siga con ese espíritu reformista. 2 ejemplos de eso es el Comité de Químicos y de Pesca, sobre los cuales vamos a tener que rendir cuentas
en el corto plazo. Después están pues todos los reportes de avance bajo este montón de comités que ya mencioné, ¿verdad? Que nos ha permitido ir demostrando cuál es esa hoja de ruta que tenemos como país, que nos va a permitir pues seguir avanzando en todas estas líneas. Vean que es muy, muy comprensivo y realmente nos da una visión de estado de cómo seguir avanzando de manera muy concreta en todos estos ejes. Algo muy importante es la participación activa de los funcionarios en los comités y los foros. Ustedes pudieron ver los testimonios de funcionarios del MISID, de Salud, del Banco de Costa Rica, pero así como en todas las instituciones, los funcionarios públicos y representantes de otros sectores, por ejemplo, del sector privado que han tenido una participación activa, también entender cuáles son las prácticas de responsabilidad empresarial a nivel global que están adoptando. Todo eso forma parte de estos comités y foros en donde las personas pueden no solo escuchar, sino también proponer, sugerir y compartir ideas de cómo se están manejando estos temas en Costa Rica. Entonces nos ayuda a nosotros en un foro de tanta incidencia como la OCDE, posicionar los temas que consideramos que van alineados a una visión de desarrollo, como ya sabemos, sostenible, inclusiva, digitalizada, por ejemplo, que queremos que Costa Rica sea un reflejo de eso. Pues también tenemos la posibilidad de participar en estas herramientas, de tener estos análisis comparativos, perdón, y las herramientas de consulta, ¿verdad? Pues estudios que salen constantemente de diferentes evaluaciones y estudios, pues que nos permiten ver cómo vamos comparados con otros países. Estos son igual de diferentes áreas que nos permiten seguir comparándonos con los mejores del mundo. Otra cosa también ha sido pues una gran oportunidad poder en materia de comercio, pues aquí que estamos en el Ministerio de Comercio Exterior, ha sido una oportunidad valiosísima entender pues cómo es que el tema de la apertura comercial se discute en la OCDE y que Costa Rica, como país pequeño que somos, comprendiendo que no hay ningún país pequeño en el mundo que no haya logrado desarrollarse si no es a través de la apertura comercial de una u otra forma, pues aquí nos han permitido no solo entender pues cuáles son las estrategias que los países usan, sino también el uso de modelos económicos, estadísticos muy sofisticados para poder medir cuál es el impacto de la política económica o la política comercial en otras políticas o en otras áreas. Es decir, si Costa Rica se abre a negociar un nuevo tratado de libre comercio a través de un modelo de equilibrio general computable, por ejemplo, se puede evaluar cuál es el impacto de eso en el empleo, en cuáles sectores, a dónde crece la productividad y hacer análisis muy rigurosos para la toma de decisiones de política comercial que se traducen en políticas de otros sectores. Ahora, pues, de manera tal vez más coyuntural, durante la discusión de cómo responder ante la pandemia, vemos cómo la OCDE brindó información valiosísima sobre la importancia de mantener, por decirlo así, las puertas abiertas del intercambio de bienes y servicios para un tema como lo es la distribución de las vacunas. Y eso es un tema crítico, pues la OCDE ha sido una voz que ha permitido mover el debate hacia reconocer que los países tienen que mantener esos lazos comerciales abiertos, porque al final de cuentas, desde la posibilidad de poder elaborar una vacuna hasta su distribución depende de tener las fronteras, los espacios aéreos y terrestres abiertos para poder seguir con el intercambio de bienes, flujos y servicios. Además de esto, pues, las herramientas de consulta, como mencioné, que están disponibles para personas investigadores de las universidades, sociedad civil, estudiantes que quieran pues analizar datos, pueden meterse a la biblioteca para comparar datos, hacer
sus propias tablas, sus propias comparaciones y así poder seguir pues utilizando información para proponer propuestas en cómo las instituciones pues deben organizarse y deben trabajar para resolver estos grandes retos que tenemos como sociedad. Y bueno, pues ya ahora cada vez más vamos a tener informes específicos para Costa Rica, ¿verdad? Informes que son muy a profundidad, no solo comparándonos con otros países, sino a profundidad sobre cómo está el contexto nacional y por supuesto que estos son herramientas valiosísimas para tomar decisiones y que nos sirven para ir bien monitoreando el avance en el tiempo. Y ya con eso, pues me quedo por ahí para abrir un espacio para preguntas y respuestas. Espero que haya sido valioso y de verdad decirles, cierro con esto. Todo esto, la verdad lo que representa son oportunidades. He mencionado la gran cantidad de posibilidades que tendría Costa Rica a la hora de formar parte de la OCDE, pero nos toca a nosotros como país, no porque la OCDE lo diga, sino nosotros como país, analizar qué de todo esto es lo que queremos tomar nosotros, priorizarlo, adaptarlo a nuestro contexto y decir, sí, Costa Rica tiene un compromiso decidido en escojamos el sector educación y a partir de eso decir, bueno, aquí la OCDE nos dan insumos, nos dan sugerencias, la OCDE no nos obliga, pero sí nos reta a que como país decidamos cómo es que queremos llevar adelante la gestión de la función pública, de nuevo, porque si hay un reto que tenemos por delante en la administración pública, tiene que ver con la capacidad de adaptarnos, con esa flexibilidad para poder ir moldeando las instituciones, la prestación de servicios, el monitoreo del impacto que tienen las instituciones para poder responder a los retos gigantescos que enfrentamos como sociedad y ahí pues es una decisión país y la OCDE nos da una oportunidad de hacerlo de manera pues muy estructurada, de manera muy rigurosa. Muchas gracias. Muchas gracias, don Andrés, por su presentación. Un aplauso virtual por compartirnos ese trabajo. Tenemos algunas preguntas en redes y preguntas que hemos venido recopilando. La primera de ellas tiene que ver precisamente con este tema de costos del proceso, de que hace un proceso a largo plazo, del tema que siempre ha rondado también este proceso de adhesión de la cuota de afiliación anual o esta cuota de adhesión y los beneficios que uno podría encontrar entre este tipo de costos o inversiones que debe realizar el país y efectivamente, como usted también lo mencionó a lo largo de su presentación, cuáles serían beneficios muy específicos que podría obtener el país de estar en este grupo de trabajo como es la OCDE. Gracias. Bueno, no quiero repetir todo lo que he mencionado, pero como ustedes ven, la posibilidad de formar parte de la OCDE representa a nivel país la posibilidad de estar siendo evaluado de la forma más rigurosa y consistente en el tiempo. Permite a funcionarios, de nuevo, no estoy hablando de ministros y ministras, estoy hablando de nuestros funcionarios de todas las instituciones públicas participar en las discusiones de más alto nivel que les permite no solo tener una mirada global de los retos que se enfrentan a nivel local, sino también aprender de nuevas metodologías. Mencioné algunos ejemplos en el área de comercio exterior, pero así como estos modelos econométricos son insumos muy valiosos que se pueden adoptar para nuestra toma de decisiones en el Ministerio de Comercio Exterior, igual el entender cómo otros países están utilizando modelos epidemiológicos, por ejemplo, para entender el virus. El estar, pues, el formar parte de la OCDE nos permite a nosotros como Costa Rica ser una voz dentro de uno de los foros más importantes de los organismos multilaterales del mundo, en donde permite también que la voz de un país en vías de desarrollo centroamericano se tome en consideración en esos espacios y que se demuestre pues la importancia también. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. Ahora pues una decisión que se pueda tomar sobre cómo trabajar temas de reglas claras sobre la tema de anticorrupción. Por ejemplo, bueno, queremos que la voz de Costa Rica esté ahí para que se defina también cuáles son esos estándares. Claro que sí. Podemos también tener la posibilidad de tener ese sello de calidad, como ya mencioné. Por ejemplo, desde una entidad crediticia o que analiza la capacidad de pago de un país como Costa Rica, el que Costa Rica
forme parte de la OCDE, pues nos ven con buenos ojos. ¿Por qué? Porque es un sello de calidad del compromiso que tiene Costa Rica con una serie de estándares en su estabilidad macroeconómica, su política monetaria, su política fiscal, que nos ayuda al país a no solo mejorar, por decirlo así, cómo somos sujetos de crédito, sino también para atraer inversión. Porque los inversionistas lo que buscan es seguridad jurídica, es saber cuáles son las reglas del juego, qué tan claras las tienen los países. Y un país de la OCDE, pues, ser miembro de la OCDE brinda ese mensaje. Es decir, y nos permite, como ya mencioné, pues tener insumos muy valiosos de primera mano para empezar a compararnos de manera constante y rigurosa durante el tiempo con un montón de otros países que queremos, de verdad, compararnos con los mejores del mundo para que la barra esté alta y que sea pues ese ejercicio de mejora continua. Entonces, claro que hay costos para formar parte de esto, pero sin duda alguna el costo-beneficio y el retorno de la inversión se multiplica por muchísimo cuando vemos el montón de beneficios que tiene para el país. Muchas gracias, don Andrés. También nos preguntan desde sociedad civil, ¿cómo es ese proceso para que las organizaciones de sociedad civil puedan tener esa voz o representación en procesos de la OCDE? Claro, bueno, por ejemplo, cada vez que Costa Rica, pues, más allá de solo participar de manera proactiva, buscando las estadísticas, ¿verdad? Escuchándolos, leyendo los informes y demás, pues cuando Costa Rica recibe un informe, un estudio hecho por la OCDE, pues se comparten a la ciudadanía para hacer esa rendición de cuentas que es valiosísima. Pero además hay foros en donde se seleccionan representantes de diferentes organizaciones para que participen de manera activa en esos foros. Y ahora con la virtualidad, pues eso ha sido uno de los beneficios porque históricamente para participar en alguno de estos foros, pues había que desplazarse ya a Francia. Pues ahora la organización de estos foros, que son abiertos a la sociedad civil, las personas pueden participar, pueden conectarse, pueden participar. En algunos casos son solo de escucha, pero en otros sí pueden participar en donde se toman decisiones sobre, por ejemplo, cómo se relaciona el sector privado con el público, cómo es el rol de las ONGs, de los medios de comunicación, del mismo sector académico, en el desarrollo de nuevos estándares en casi todos los sectores que mencioné. Entonces también hay oportunidades, ahí con mucho gusto después podemos compartirles a los participantes links y algunas sugerencias de cómo pueden participar en estos espacios. Excelente, muy bien, don Andrés, muchas gracias. Una pregunta adicional. Posterior a este proceso que queda pendiente en la Asamblea Legislativa de nuestro país, ¿en qué momento se podría decir que Costa Rica es oficialmente el miembro número 38 de la OSD? Gracias. Una vez, como mencioné, después de la Asamblea Legislativa, pasa el presidente firma la ley y eso es un instrumento que se le debe dar a las autoridades francesas. Es nada más cuando eso se entrega a las autoridades francesas, Francia tiene la responsabilidad de comunicarle a todo el resto de miembros. Y una vez que esto sucede, que los miembros ya son informados de que Costa Rica depositó el instrumento de adhesión, automáticamente ya Costa Rica forma parte de la organización. De acuerdo, Andrés, muchas gracias. Don Rodolfo, don Leonardo, doña Violeta, que nos acompañan desde la Escuela de Administración Pública también, y don Orlando, no sé si tienen alguna pregunta que quieran plantear directamente al señor ministro. Sí, muchísimas gracias, señor ministro. A mí me interesaría su comentario, si han podido mapear cuáles instituciones públicas o cuáles sectores tendrían que hacer más cambios para alcanzar los estándares OCDE. Gracias. Claro, eso se hizo durante todo el proceso de los 22 comités. Habían cosas en las que Costa Rica pues tenía que hacer grandes avances. Vuelvo al ejemplo del tema de cohecho, por ejemplo. En eso Costa Rica pues tuvo que pasar un montón de reformas porque estábamos tal vez atrasados, pero realmente más bien ha sido un ejemplo de lo rápido que se ha avanzado. Ahora, hay otros temas estructurales que Costa Rica, que no es que la OCDE lo venga a decir de nuevo, que nosotros sabemos que como país tenemos grandes retos, pero que la OCDE nos ha ayudado a tener una hoja de ruta de cómo seguir avanzando.
Por ejemplo, el tema de cómo mejoramos los resultados en educación, ¿verdad? Eso sabemos que es un tema crítico, es un tema muy analizado, muy estudiado. Bueno, la OCDE nos da hojas de ruta ahí. Hay otras cosas en las que Costa Rica tal vez no teníamos algo estructurado. Por ejemplo, mencioné el tema de cómo mejorar el trabajo que hacen las empresas que pertenecen al Estado. Ahí, por ejemplo, no teníamos una unidad asesora dentro del Ejecutivo que velara de manera organizada, rigurosa, por cómo se eligen los miembros de las juntas directivas, cómo se le da transparencia a los resultados, cómo tienen los estados contables y financieros esas instituciones, ¿verdad? Llevarlos a un nivel muy alto. Eso ha sido un proceso muy interesante en donde Costa Rica tal vez no había avanzado tanto en esos temas. Y hay otros en los que Costa Rica, pues, ha avanzado muchísimo, ¿verdad? Por ejemplo, en temas de salud, Costa Rica, la OCDE no lo ha señalado, así como lo han señalado muchos investigadores locales e internacionales, de que Costa Rica, por ejemplo, en su sistema de atención primaria es un ejemplo a nivel mundial. El tema de la EDUS y de cómo manejamos la información es un tema de ejemplo a nivel mundial. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, sabemos que como país tenemos un reto de cómo se va a financiar el sistema de salud, ¿verdad? Con el pasar de los años, con el envejecimiento de la población, con el cambio demográfico, es un tema país serio, ¿verdad? Entonces, claro que en cada uno de estos comités vemos cómo Costa Rica, pues en algunas áreas va muy adelante y en otras, pues no habíamos avanzado tanto como país, y esto nos ha permitido, pues, hacer ese autoanálisis y saber que sí se pueden generar cambios. Ahora, es un proceso de mejora continua, es decir, nunca se acaba. Aunque vayamos muy avanzado en algún área, siempre hay nuevos horizontes, y eso es muy valioso, porque en el momento que creemos que ya lo estamos haciendo bien, o que ya que ya hicimos la tarea, nos podemos quedar estancados. Pero entonces esto es un proceso, pues, que nos obliga a no poder quedarnos quietos y a estar constantemente reevaluando qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Muchas gracias, don Andrés. Don Leonardo, adelante. Sí, gracias. Muy buenos días, señor ministro. Agradecerle que esté participando y que nos haya dictado esta conferencia inaugural, esta lección inaugural, en un tema realmente interesante. Y pues para la Facultad de Ciencias Económicas, pues usted nos honra para poder conversar y discutir sobre estos temas, sin duda interesantes, de cómo repensar la gestión de lo público. Así que, bueno, don Andrés, en función de su experiencia al frente del INAH, ahora al frente del Ministerio de Comercio Exterior, me interesa conocer su posición, su visión como operador político, de cómo el sector privado valora y observa este esfuerzo del ingreso de Costa Rica a la OCDE, porque en función de lo que usted ha mencionado, efectivamente, hay una responsabilidad fundamental en la institucionalidad pública. Sin embargo, el sacar el país adelante no es solo tarea, ni responsabilidad, ni deuda de un sector. Así que pues me gustaría escuchar su posición, cómo lee el sector privado esto, cómo debería leerlo. Muchas gracias, don Andrés. Claro, bueno, es una pregunta muy interesante. Bueno, el sector privado y en Costa Rica particularmente ha tenido un rol activo, ¿verdad? A través de los diferentes comités que buscan posicionar varios temas. Uno, como ya mencioné, cuáles son esas prácticas dentro de lo privado de responsabilidad corporativa, en donde, ¿verdad?, se busca establecer estándares de cómo el sector privado tiene que ayudar el impacto social, el impacto ambiental, cómo realmente tienen que incorporar eso dentro de su giro de negocio, ¿verdad? Y eso es una discusión, pues, global que se está dando, por supuesto, y que la OCDE es un foro más en donde ayuda a tener esas discusiones constructivas. Pero tal vez una discusión todavía más profunda y más interesante, en línea de lo que usted me hace, Leonardo, es que siento yo que tenemos que ir más allá de esos paradigmas antiguos, porque es un paradigma viejo de entender el gobierno versus lo privado versus lo público. No, en realidad los países desarrollados, muchos de los cuales son miembros de la OCDE,
han reconocido por ejemplo, las alianzas público-privadas, que el alineamiento del sector privado hacia una visión de Estado es fundamental. Y no se tienen que ver como enemigos, ¿verdad? Sino más bien como cómo se puede trabajar desde lo público y lo privado para que se puedan generar estas alianzas público-privadas para resolver muchos de los desafíos que tenemos como sociedad. Solamente trabajando juntos se pueden resolver. Y la OCDE es un marco común que nos permite tener esas discusiones, de nuevo, dejando de lado tal vez temas o mitos, sino más bien con datos, con evidencia. Podemos tener un análisis serio sobre cómo están trabajando algunas de nuestras instituciones, sobre cuál es el rol del sector privado, por ejemplo, en temas fiscales, en temas de impuestos, en temas de prácticas ambientales, en temas de la responsabilidad corporativa. Todo esto, por ejemplo, de manera muy, muy concreta, en esa línea, la nueva ley de contratación administrativa que se acaba de aprobar realmente en la Asamblea Legislativa, se acaba creo que la semana pasada. Esa ley mucho se basó en estándares de la OCDE de cómo deben ser buenas prácticas de transparencia y buscando la eficiencia en el uso de los recursos, de cómo en muchos casos la institucionalidad pública contrata los servicios del sector privado para llevar adelante todo tipo de proyectos. Entonces, yo creo que lo que nos permite la OCDE es dejar de lado esas discusiones algo trilladas, ¿verdad? De que las respuestas a muchos de los retos que enfrentamos como sociedad es que el Estado tiene que ser lo más pequeño posible, o que no se meta en cosas del sector privado. Esas no son las discusiones correctas, ni siquiera. Tenemos más bien que entender cuál es el rol del Estado y dependiendo de su rol, pues lo importante es que sea efectivo, que sea eficiente, que pueda trabajar para temas de concesiones, para temas de tercerización de servicios, en su relación como un habilitador que fomente la innovación, el desarrollo productivo en ciertos sectores que queremos desarrollar. Es decir, hay muchísimas áreas en donde lo público y lo privado confluyen y el hacerlo dentro del marco de la OCDE lo que nos da es, como ya mencioné, la rigurosidad en el uso de datos y evidencia para tener esas discusiones. Y dos, hacerlo de una manera que sea enmarcado en una hoja de ruta, de visión de Estado, de visión país, que todos podamos compartir. Y eso es valioso porque si nosotros tenemos un foro que nos permite unirnos, sociedad civil, sector privado, medios, ¿verdad? Todos reconociendo la importancia que Costa Rica avance en ese norte, pues ayuda a reducir temas de la polarización y otros que no son conducentes a la toma de decisiones y a los cambios que el país tiene que hacer. Entonces, de verdad que es un foro muy valioso para poder tener esas discusiones complejas, que son complejas, difíciles, pero dentro de un marco de nuevo basado en evidencia, con estudios comparativos y que nos permitan pues construir una visión de desarrollo en conjunto con los diferentes actores. Muchas gracias, don Andrés. Gracias, don Andrés. Tenemos otra pregunta acá por redes sociales. Nos dice, antes el Club de los Países Ricos, hoy el Club de las Buenas Prácticas. ¿Qué debe ofrecer Costa Rica como país miembro? ¿Qué debe ofrecer Costa Rica? La pregunta. Correcto, sí. Ya mencioné, pero puedo mencionar un par de cosas adicionales. Es muy importante que la visión de un país pequeño en vías de desarrollo como Costa Rica, pues tenga una voz en estos espacios. Es decir, Costa Rica puede demostrar cómo el tema ambiental y económico conviven, cómo se puede tener desarrollo económico y al mismo tiempo hacerlo de manera sostenible, cómo se puede hacer eso sin un ejército, cómo se puede hacer eso de manera democrática, con estabilidad política. Esos elementos nos hacen un país bastante particular y podemos compartir esa experiencia con otros, demostrar que un país sin ejército ha logrado llegar a tener pues los niveles de desarrollo que hemos tenido. De verdad que es muy importante que otros países que en este momento discuten, bueno, cómo hacer que los modelos de desarrollo productivo sean más sostenibles, más inclusivos, cómo
valores como la democracia, el respeto a los derechos laborales, el respeto a derechos laborales que realmente en muchos otros países pues todavía están batallando de cómo hacer eso o cuáles deberían ser los países a seguir. Pues Costa Rica puede apoyar muchísimo en generar discusión valiosa en ese sentido. No tenemos todas las respuestas, pero este tipo de foros son precisamente espacios para la deliberación productiva que permita el establecer nuevos estándares de cómo queremos regular temas de producción sostenible, cómo queremos regular temas de derechos laborales, cómo queremos posicionar la democracia como un valor dentro de otros países y que más países se sumen a esta forma de entender el desarrollo humano. Todo eso, pues Costa Rica puede ofrecerlo y hemos sido muy explícitos. Con esto, pues concluyo. Hemos sido muy explícitos durante todo el proceso de adhesión, como en las conversaciones que hemos tenido con otros países y en otros foros, de que queremos ser un miembro muy activo dentro de la OCDE. No queremos ser solamente pasivos, queremos ser muy activos a la hora de posicionar estos temas u otros que el país considere que son prioritarios y que Costa Rica puede compartir su experiencia, así como aprender de otros que sabemos que también tenemos pues muchas oportunidades de mejora en otras áreas. Muchas gracias, don Andrés. Nos pregunta la profesora Violeta Palavicini si podría comentar sobre los avances en materia de fortalecimiento del centro de gobierno en Costa Rica. El fortalecimiento del centro de gobierno relacionado a la unidad asesora o sobre qué, perdón. Sí, vamos a ver tal vez si doña Violeta nos puede aclarar la consulta. Sí, buenos días. En general, los esfuerzos realizados no solamente en términos de la unidad que se ha creado, sino de todo el centro de gobierno, que ha sido una de las debilidades más fuertes marcadas por la OCDE. Muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, esto es uno de los temas que así, tal cual lo mencioné, Costa Rica no tenía mucho avance en esta materia. Pero además de la conformación de la unidad asesora, pues se ha elaborado un comité de seguimiento, ¿verdad? Y este comité de seguimiento está Hacienda, está el Ministerio de la Presidencia, está Mideplan, en donde pues tienen que definir, no solo elaborar las notas de expectativa sobre cuál va a ser el trabajo de las empresas del Estado, sino pues rendir cuentas. Esto ha sido de verdad que muy valioso, escuchar y ver cómo las decisiones, como ya mencioné, de temas muy concretos, como puede ser cómo se define el perfil, la selección y el trabajo que deben hacer los miembros de las juntas directivas de las empresas del Estado, sino también pues cómo esto ha ido permeando en cómo las empresas del Estado pues rinden cuentas a través de sus estados financieros, a través de seguimientos permanentes en el tiempo. Y esto pues de verdad que es una de esas áreas en donde es incipiente, pero la OCDE lo que busca es que países como Costa Rica saben y sería ilógico esperar que de la noche a la mañana tengamos todo resuelto, sino que es un proceso. Y ahí pues lo que hay que demostrar es esa voluntad política de seguir avanzando en esa dirección. Entonces, esta es una de esas áreas, como ya mencioné, que es bastante incipiente en el país, pero que hemos demostrado pues que sí se pueden hacer algunos cambios. Ahora, si quisiéramos profundizar en esa respuesta, tal vez ya sea Marianne o Tatiana, que están aquí conmigo, no sé si alguno de ustedes quisiera agregar algo puntual sobre cómo hemos avanzado en esto del centro de gobierno. Les damos chance a ellas. Buenos días. Tal vez para complementarlo, ministro, sí, pues se han hecho esfuerzos por mejorar esa coordinación del centro de gobierno, no solamente para los temas de empresas del Estado, sino en general para mejorar la coordinación del gabinete y del actuar de los diferentes ministerios. Esta ha sido una recomendación que la organización hizo desde el estudio de gobernanza pública, fue uno de los primeros que se le hizo al país y
En ese estudio que se publicó en el 2015 se hizo esta recomendación, ¿verdad? De mejorar esa coordinación y alineamiento que se brinda a todo el quehacer del gobierno desde el centro de gobierno. Y pues esto ha sido un trabajo, y es un trabajo continuo en realidad. Sí se han generado mecanismos que se han incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad? De alinear las metas del Plan Nacional de Inversión con las metas del Plan Nacional de Desarrollo, de otros mecanismos de coordinación con las instituciones descentralizadas, ¿verdad? Que también ellas persigan las metas que tiene el gobierno, o sea, el ejecutivo realmente. Entonces sí han habido avances. El Mideplan es el encargado, es el ente rector en estos temas, y pues la ministra Garrido ahí ha tenido un rol muy importante. También otros mecanismos de coordinación más informales, como reuniones periódicas con estos entes descentralizados que han ayudado a promover esa alineación y una mejor coordinación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias a don Andrés y a doña Marian por ampliar la respuesta efectivamente a la consulta de la profesora Palavicini. Quisiéramos pasar el espacio de reflexiones. Lamentablemente el tiempo se nos agota también, y procedería a darle la palabra al señor ministro, don Andrés Valenciano Yamuni, para que nos pueda hacer algunas reflexiones finales sobre este proceso de adhesión, sobre todo dirigidas como al grupo de estudiantes y de docentes en el área de administración pública, de administración aduanera y comercio exterior, para que aprovechen efectivamente, como usted mencionó, este tipo de espacios que son importantes en la dinámica de aprendizaje, sobre todo porque a futuro van a ser quienes aprovechen mucho de lo que se logre realizar. Exacto. No, en esa misma línea, de verdad que motivarlos primero a que averigüen más sobre toda la información que está disponible, independientemente de cuál sea el área o el sector dentro del aparato estatal o dentro de algún área que se quieran desempeñar en el futuro. Pues la OCDE tiene mucha información sobre mejores prácticas, datos para Costa Rica, pues entender pues cómo hemos ido evolucionando en el tiempo. Eso pues es información muy valiosa, ya sea para investigaciones que quieran hacer, así como para reconocer oportunidades de mejora y trabajar desde un centro de pensamiento como es una universidad. Necesitamos que cada vez más personas pues aprovechen este tipo de herramientas, de discusiones, porque como usted lo menciona, don Esteban, los estudiantes serán quienes eventualmente estén trabajando dentro de las instituciones públicas, liderando las instituciones públicas, y que lo hagamos dentro del marco de la OCDE, pues lo que nos permite es eso, ¿verdad? Es compararnos con los mejores del mundo, reconociendo que Costa Rica también tiene su propia trayectoria, tiene un modelo de desarrollo pues único, y que al final de cuentas todo este mundo de oportunidades está en nosotros también decidir qué de todo esto tomamos, qué de todo esto queremos incorporar dentro de la elaboración de política pública, y así hacerlo a nuestra manera, como siempre se ha hecho, pero reconociendo el montón de insumos, datos, reportes que pueden informarnos para hacer esto pues de manera pues mucho más estructurada alrededor de la visión de desarrollo país que queremos construir. Y termino diciendo lo primero que mencioné. Si de verdad hay un tema que va a ser el que define el qué tanto impacto, qué tantos resultados, qué tantos logros vamos a poder tener aquí en adelante de parte de nuestras instituciones públicas, es esa capacidad de adaptarnos, de reconocer la necesidad de estar constantemente aprendiendo, leyendo, informándonos, viendo cómo los hacen otros, diseñando, innovando a nivel interno, y eso requiere un cambio de paradigma muy, muy fuerte adentro de nuestras instituciones, que son muy adversas al riesgo. Necesitamos pues que se fomente la posibilidad de poder experimentar, ¿verdad? Y eso pues requiere de poder tener conversaciones tanto a nivel interno en las instituciones como país, y pues la OCDE nos permite pues tener un foro donde poder deliberar de manera constructiva, ¿verdad? Alrededor de estos temas. Entonces, más bien agradecerles muchísimo el espacio, la oportunidad de compartir esto. Ojalá que sea valioso y que los motive a buscar información y ver cómo pues pueden participar en estas discusiones alrededor de la permanencia de Costa Rica en este foro. Muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias, señor ministro. Don Rodolfo Arce, sus comentarios también de cierre. Muchas gracias. Creo que son muchos los retos para nuestros docentes y estudiantes, y entre otros cito, por ejemplo, el iniciar un conocer de la OCDE y sus asuntos, conocer a detalle la realidad de nuestro país comparativamente con los 37 miembros de OCDE, apoyar significativamente la implementación de las buenas prácticas, tomar ventaja de los conocimientos documentados, llenar los vacíos identificados, proponer posibles proyectos y estrategias por desarrollar para asegurar la construcción de nuevos escenarios y prácticas que las instituciones públicas siempre requieren. Dar seguimiento a ese cumplir los compromisos que Costa Rica asume al ingresar a la OCDE, y eso no solo en materia de institución o de universidad, sino en la propia persona. Es un cambio de paradigma. Crecer y desarrollarse como país dentro de ese G38. Buscar permanentemente, como tiene que ser en primera línea, el bienestar del ciudadano, y desarrollar, colaborar con el desarrollo de política pública acorde con las buenas prácticas. Y todo esto de la mano de un apoyo continuo a COMEX y al Estado en esta nueva etapa que estamos seguros va a culminar en este 2021. Quiero darle las gracias al señor ministro Valenciano Yamuni por su aporte el día de hoy, y también especialmente al doctor Esteban Mora por la coordinación general de esta lección inaugural. Las gracias también a Marian Bennett, Tatiana Vargas y todo su equipo en Costa Rica, así como a Manuel Tovar hasta París, quien en los últimos años, en conjunto con el equipo no solamente de este gobierno, sino de los 3 anteriores, y han tenido una participación activa para que hoy entremos en una nueva etapa tan importante para el país y para cada uno de los ciudadanos en la mejora continua. Así que muchísimas gracias a los participantes y esperamos que este sea el principio de un cambio grande para la administración costarricense. Muchas gracias, don Rodolfo. Procedo entonces a agradecerle también al señor ministro, a todos los que nos han acompañado en esta actividad, y quisiera hacer unas reflexiones finales en función de lo que hemos venido conversando el día de hoy. Iniciar diciendo que desde el Centro de Investigación y Capacitación de Administración Pública iniciamos desde hace varios años con este proceso de investigación aplicada sobre lo que ha sido la adhesión del país a la OECD, y nos hemos dado cuenta de varias cosas, infinidad de cosas. De hecho, dentro de ellos los procesos de desinformación que hay al respecto. Es importante corregir eso, hacer esos procesos de divulgación. La academia, sentimos que desde la Escuela de Administración Pública, desde el propio SICAP, tenemos una gran responsabilidad en esto, porque es un tema de administración pública que hay de fondo, y esa necesidad de profundizar en estudios y de hacer trabajo de campo a nivel nacional nos otorga una infinita posibilidad de realizar diferentes tipos de trabajos de finales de graduación, por ejemplo, en sus diferentes modalidades. Eso también, aprovechando que está acá el señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas, que también puede extenderse a las diferentes disciplinas de nuestra facultad, con las cuales se pueden generar diferentes aportes en el acervo del conocimiento, pero también ayudar a resolver problemas, ser innovadores, como bien lo mencionaba el señor ministro, poder enfrentar los retos a los cuales no solo las instituciones se enfrentan hoy, sino también en el corto, en el mediano y en el largo plazo, unido precisamente a este llamado que hace el señor ministro de integrar los esfuerzos de esa visión del sector privado, de organizaciones de la economía social y desde la misma ciudadanía. Esto tiene que ser visto definitivamente como un proceso de transformación integral. Tienen que existir esos esquemas de adaptación y de ajuste a la realidad costarricense, pero también conociendo la dinámica global. Eso significa mejorar las condiciones de acceso a servicios públicos, reducir brechas de equidad y, por supuesto, realmente enrumbarnos hacia una gestión pública para el desarrollo. Como bien mencionó el señor ministro, los gobiernos pueden pasar de ser frágiles
a requerir cambios rápidos, a hacer esos cambios de paradigma, de poder adaptarse con diferentes reglas de juego que en el último año han cambiado vertiginosamente, y eso significa que tenemos que aprender, poder leer el entorno y efectivamente ser ágiles en ese proceso de adaptación. Rescato conceptos de resiliencia, liderazgo, aprendizaje permanente, de innovación, de emprender nuevas ideas y esquemas de política y de gestión pública. Por eso realmente se requiere una forma estructurada de tomar decisiones, y allí, como efectivamente lo mencionó el señor ministro, ingresa Costa Rica a la OCDE con esa esperanza de tener una visión de Estado, una visión de largo plazo. Es importante también mencionar que requerimos un proceso de formación crítica de los futuros profesionales en administración pública, en administración aduanera y de comercio exterior, en temas como el gobierno corporativo y las empresas de propiedad del Estado. Esto sin duda, por ejemplo, cambia la visión de juntas directivas o de cuerpos colegiados y la forma en que operan y se cotizan, por decirlo de alguna manera, las empresas públicas por el servicio que deben de brindar. Acá también es importante reflexionar como país de cuáles son esos procesos en que operan y las condiciones en que operan este tipo de instituciones en mercados que hoy se encuentran en competencia también, donde existen diferentes condiciones de control y fiscalización que no necesariamente es equiparable, pero que es importante irse adaptando a esas nuevas reglas del mercado y del entorno. En el ámbito de las aduanas y del comercio, efectivamente se requiere un paso más acelerado hacia la facilitación del comercio, incluso un fuerte compromiso desde la parte de importación y exportación hacia esquemas de ventanillas únicas de inversión, donde no solo se puedan atraer, sino también que el costarricense se convierta en un inversor en este tipo de procesos. La OCDE concentra los 37 países que están hoy, concentran el 80% del comercio a nivel internacional. Entonces, sin duda, es una vitrina muy importante para el país. En temas de gobernanza pública y de servicio público, tenemos ejes transversales para todo el sector institucional, lo que también va a demandar de nuevas capacidades y mejores normas y procedimientos, que también lo mencionó el señor ministro, para poder satisfacer las diferentes necesidades y establecer los mecanismos que realmente permitan mejorar el clima económico del país, poder interactuar entre las diferentes partes interesadas, sean instituciones públicas, sector privado, organizaciones de la economía social, sociedad civil y el mismo ciudadano. Y por ello, y para cerrar mi reflexión y este espacio de lección inaugural de la Escuela de Administración Pública, realmente nosotros como academia tenemos el reto y mejor aún la oportunidad de cambiar ese horizonte y esa visión hacia una Costa Rica fortalecida con buenas prácticas que se adapten a nuestras circunstancias, así como crear aquellas condiciones que se requieran al interno y también para producir material de exportación. Es decir, Costa Rica puede producir esas buenas prácticas nacionales, como ya se identificó, por ejemplo, en turismo, o inclusive, como lo hablábamos con doña Marián en otras sesiones anteriores, buenas prácticas del país a la hora de ser transparente en publicar los informes de adhesión, estando activo el proceso. Entonces, en esa línea, ¿en qué debemos de pensar? Reformas, credibilidad, consenso político, el dilema de la comparación, con quién nos comparamos, de qué nos sirven todas estas estadísticas y, por supuesto, el mensaje de mejora continua que también se recoge en esta sesión del día de hoy. Al final de cuentas, los mecanismos de la OCDE realmente permiten escuchar las diferentes voces de la sociedad, y ahí es donde es importante tener claro que como academia nosotros tenemos un rol no solo vital, sino también importante desde los estudiantes y los docentes de tener estos esquemas de aprendizaje. Muchas gracias de nuevo a todos los que nos acompañaron en la lección inaugural del día de hoy. Un agradecimiento a Andrés Valenciano por su presentación y a todo el equipo de COMEX que ha estado a lo largo de este proceso representando el país también. Y por supuesto a la Escuela de Administración Pública, al Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública y a la Facultad de Ciencias Económicas por el trabajo que se realiza también para el aprendizaje de los estudiantes en este tipo de prácticas. Muchísimas gracias, Esteban, a toda la universidad por la invitación. Muchas gracias, señor ministro. Gracias a todos. Tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego.